Estamos más conectados que nunca y sin embargo nos sentimos terriblemente solos. En la calle, cada cabeza agachada no mira al suelo, mira una pantalla. Y en esa pantalla buscamos el rostro de alguien que nos devuelva algo más que una reacción. Un gesto, una palabra, una prueba de que importamos. Pero las notificaciones no abrazan, los emojis no contienen y los seguidores no nos siguen cuando caemos. Vivimos rodeados, pero no acompañados, rodeados de imágenes, de perfiles, de historias que pasan como autos en la carretera donde nadie se detiene. Una era de vínculos instantáneos y afectos con fecha de caducidad. Sigmund Bauman lo llamó modernidad líquida y todo se escapa de las manos. Las relaciones, los trabajos, la identidad, incluso el amor, especialmente el amor. Nos enseñaron a ser independientes, autosuficientes, funcionales, pero no nos enseñaron a estar con otros sin miedo. Nos dijeron que el éxito era llegar solos y ahora no sabemos cómo volver. Lo más duro no es estar solos, es sentir que ya no sabemos cómo dejar de estarlo. Este video no es sobre redes sociales, ni sobre salud mental, ni siquiera sobre amor. Es un intento de poner en palabras esa sensación que llevas días, meses, años cargando en silencio. Esa grieta, esa pregunta. ¿Dónde están los otros? Hoy no vamos a dar respuestas, vamos a caminar por las ruinas y quizá si estamos atentos, entre tanta fractura encontraremos la semilla de algo nuevo. Antes las relaciones se tejían como mantas, lento, firme, con el tiempo como cómplice. Ahora son más bien como mensajes que se autodestruyen a los 10 segundos si no recibe respuesta. No es casual. Es estructura. Sigmund Bauman lo explicó con una claridad brutal. Vivimos en una modernidad líquida. Nada permanece, todo fluye, pero no como un río, sino como un drenaje. En esta lógica, los vínculos humanos se han vuelto frágiles porque están diseñados para no incomodar. Relaciones sin espesor, sin duración, sin riesgos. Vínculos que se activan y desactivan como aplicaciones, mientras sirvan, mientras funcionen, mientras no exijan demasiado. El amor líquido no es un amor que fluye, es el amor que se evapora. Vivimos en una cultura que adora la novedad, desprecia la constancia, que idealiza el deseo, pero huye del compromiso, que promueve la conexión inmediata, pero teme al lazo duradero. Y no es culpa de nadie en particular, es un modo de producción emocional, una pedagogía afectiva del capitalismo tardío. Nos han entrenado para evitar la dependencia como si amar fuera perder, como si necesitar fuera sinónimo de debilidad, pero nadie se salva solo. Lo sabía Hannah Arendt cuando dice que la condición humana es pluralidad, vivir es estar con otros. Sin embargo, el individualismo se nos ha vendido como libertad, cuando muchas veces no es más que aislamiento disfrazado. La lógica neoliberal, esa que convierte todo en competencia, incluso los afectos, ha hecho del yo una empresa personal. Ser exitoso no es necesitar a nadie. Ser fuerte es no mostrar grietas. Ser libre es no atarse. Y así, sin ataduras, nos fuimos quedando sin raíces. La familia ya no es un refugio, a veces es conflicto o simplemente mera formalidad. La comunidad se volvió una palabra para folletos institucionales. El vecino es un extraño. El otro es una amenaza. Gil Lipovetsky lo advirtió. Entramos en una era de lo efímero, donde incluso el dolor debe ser breve y el duelo debe ser funcional. No hay tiempo para sentir, solo hay tiempo para reaccionar. Y así, los vínculos dejaron de ser casa para convertirse en hoteles. Habitaciones donde nadie se queda demasiado tiempo y donde nadie quiere dejar huellas por miedo a ser el último que apague la luz. Pero lo más triste no es que no sepamos cómo construir vínculos. Es que en el fondo seguimos queriéndolos, seguimos deseando a alguien que se quede, seguimos esperando una mirada que no pase de largo. Quizá por eso nos volvemos adictos a las notificaciones, porque cada visto parece una prueba de existencia, como si el otro al responder nos concediera el derecho de ser. Y cuando no llega esa respuesta nos sentimos expulsados del mundo. No es que no sepamos amar, es que nos enseñaron a amar con miedo y el miedo, como el agua, disuelve todo a su paso. Nos dijeron que podíamos ser lo que quisiéramos ser y elegimos ser visibles. Pero no basta con ser. Hay que parecer, hay que proyectar, hay que mantener activa la maquinaria de nuestra imagen como si de ella dependiera nuestra existencia. Y tal vez sí depende. El espejo ya no es de vidrio, es de píxeles. Y no devuelve nuestro rostro, sino la versión que elegimos mostrar. Una versión pulida,
filtrada, editada, una identidad de escaparate. Jacques Lacan hablaba del estadio del espejo como ese momento fundacional en el que el niño se reconoce en una imagen, pero también se aliena en ella. Ese que yo veo no soy yo, pero empiezo a construirme desde ahí. Hoy ese estadio no es un momento, es una condena diaria. Vivimos atrapados en versiones de nosotros mismos que deben ser constantes, agradables y rentables. Y cuando no recibimos aprobación sentimos que desaparecemos. El yo ya no es una historia, es una marca personal. Christopher Latch en los años 70 ya lo veía venir. Advirtió que la cultura moderna estaba produciendo un nuevo tipo de subjetividad, el narcisista colectivo. No el que se ama a sí mismo, sino el que necesita constantemente ser amado por otros para no desmoronarse. Las redes sociales, lo sabemos, son espacios de encuentro, son vitrinas donde el otro no es un compañero, sino es público, donde la conversación se ha vuelto el espectáculo y el afecto se ha vuelto una moneda. Byung-Chul Han lo define sin rodeos. Vivimos en la sociedad de la transparencia. Todo debe mostrarse, todo debe medirse, incluso el amor, incluso el dolor. Y ese exceso de exposición produce una nueva forma de pobreza, la imposibilidad del misterio. No hay interioridad, solo hay interfaz. No hay vínculo, solo hay interacciones. La neurociencia social nos recuerda que el cerebro humano necesita vínculos auténticos para funcionar plenamente. Oxitocina, dopamina, serotonina, y no se activan con corazones digitales. El algoritmo no toca, el algoritmo no mira a los ojos, pero nos quedamos ahí día tras día desplazando el dedo buscando algo. Tal vez reconocimiento, tal vez consuelo, tal vez alguien que diga, te veo, te miro, existes. Y mientras tanto dejamos de ver a los que sí están cerca, porque nos hemos convencido de que el valor de una persona está en su alcance, que su existencia importa si es más viral, que el amor vale más si se puede publicar. Nos hemos vuelto expertos en compartir, pero analfabetas en escuchar. Y cuando por fin nos encontramos cara a cara, sin pantalla, nos invade el vértigo, como si el otro real, impredecible, tangible, fuera demasiado. Quizá no somos tan narcisistas como nos dijeron. Quizá simplemente desesperados por no desaparecer. Y en ese intento de afirmarnos a toda costa, hemos olvidado cómo ser con otros. Y eso, en el fondo, nos está rompiendo por dentro. A veces el cuerpo ya no quiere levantarse. A veces el alma se apaga sin ruido, como una casa en la noche, y decimos que es depresión, como quien da un diagnóstico. Pero, ¿y si no fuera solo un desequilibrio químico? ¿Y si fuera un grito colectivo que nadie está oyendo? Vivimos en una sociedad que produce soledad a escala industrial, donde estar triste es una falla y necesitar a alguien es una debilidad. Nos enseñaron a funcionar, no a sentir, a rendir, no a pedir ayuda. Pero el cuerpo no olvida lo que el sistema niega. El psiquiatra Gabor Mate lo explica así. Muchas enfermedades mentales no son disfunciones individuales, sino respuestas naturales a entornos insanos. La depresión muchas veces es la forma en la que el alma dice, esto no tiene sentido, no quiero seguir jugando este juego. La soledad en este modelo no es solo la ausencia de compañía, es la ausencia de comunidad, ausencia de pertenencia, ausencia de un nosotros al que quiere regresar. Thomas Joyner, desde la psicología, identificó dos factores centrales que aumentan el riesgo de desvivisión: sentirse una carga y sentirse desconectado. Ambas cosas hoy son epidemia. Nos hicimos adultos en ciudades donde nadie se saluda, en trabajos donde nadie se toca, en redes donde todos opinan pero pocos escuchan, y así día tras día aprendimos a silenciar el llanto con productividad, a maquillar el vacío con entretenimiento, a calmar el hambre afectiva con consumo. David Graeber hablaba de este trabajo de mierda, ¿no? Este que no tiene sentido, pero que llena agendas y cuentas bancarias. Hoy podemos hablar también del vínculo de mierda, ese que no nutre, pero calma por un rato la angustia de no ser nadie para nadie. ¿Y si no estuviéramos diseñados para esto? Las neurociencias lo confirman, el cerebro humano necesita contacto real, validación auténtica, cuidado mutuo. Sin eso el estrés se vuelve crónico, el sistema inmune se deprime, la mente se encierra. Martha Nussbaum escribió que la dignidad humana depende de la capacidad de florecer en relación. No solos, nunca solos, porque solos no hay flor. Pero vivimos en ciudades donde florecer parece un lujo,
donde las personas se mueren de tristeza rodeadas de miles de otras personas tristes, donde la depresión se trata con pastillas, pero rara vez con compañía. No es que no queramos estar con otros, es que no sabemos cómo, porque nadie nos enseñó, porque nadie tuvo tiempo. Y así, la tristeza se volvió paisaje, y el dolor, ruido de fondo, y la soledad, costumbre. A pesar de todo, seguimos queriendo amar. A pesar del desencanto, de los rechazos, de los vínculos que se rompieron sin explicaciones, seguimos deseando a alguien que nos mire sin filtros, que nos escuche sin prisa, que nos sostenga sin condiciones. A veces, en medio de una noche cualquiera, algo en nosotros vuelve a buscar una conversación, una voz, un abrazo que no se pueda guardar en la nube. No importa cuántas veces hayamos dicho que ya no creemos en nada. En el fondo, seguimos creyendo, porque ese anhelo es más viejo que el sistema, más profundo que la decepción. Queremos ser amados, pero sin exponernos. Queremos cercanía, pero sin perder el control. Queremos contacto, pero sin desarmarnos. Nos da miedo el otro, pero más miedo nos da no encontrarlo nunca. Y ese tironeo constante, ese vaivén entre el deseo y el pánico nos deja exhaustos. Es el drama afectivo de nuestra época. Anhelamos conexión, pero fuimos entrenados para la evitación. Anhelamos comunidad, pero crecimos con el culto al yo. Hay quienes quieren salir, pero su soledad no encuentra espacios seguros. Hay quienes aún creen en el amor, pero solo conocen simulacros. Hay quienes tienen tanto por dar, pero no hallan a quien lo reciba sin miedo. Y sin embargo, seguimos ahí, deslizándonos, buscando, escribiendo mensajes que no enviamos, mirando fotos viejas, escuchando canciones como quien lanza botellas al mar, porque el corazón, aunque lo neguemos, recuerda. Y cuando late por alguien, aunque sea en silencio, se vuelve revolucionario. En un mundo que insiste en la autosuficiencia, decir te necesito es un acto de resistencia. Y si ese anhelo sigue vivo, es porque algo en nosotros aún no se ha rendido. Algo pequeño, algo terco, algo profundamente humano. Ese algo puede ser la semilla de otra forma de estar, de otra forma de ser con los otros, de otra forma de sanar. No hay revolución más urgente que aprender a estar con otros sin miedo. No una comunidad perfecta, iluminada, ideológicamente pura, sino una comunidad real, con errores, con límites, con silencios, pero también con ternura. Porque quizá el gran fracaso de esta civilización no fue la economía, ni la política, ni la tecnología. Fue la ruptura del nosotros. Nos convertimos en consumidores de vínculos, en administradores del afecto, pero el alma no se alimenta de eficiencia. La civilización, la verdadera civilización, nació el día en que alguien cuidó del que se quedó atrás. Cuando un humano herido no fue abandonado, sino sostenido. Cuando el débil, el anciano, el enfermo no fue desechado, sino acogido. Ese fue el primer gesto de humanidad. No dejemos que esa civilización, la única que vale la pena defender, se derrumbe bajo el peso del individualismo. La ternura, esa palabra que parece débil, puede ser la fuerza más radical. La hospitalidad, decía Jacques Derrida, no es solo un gesto educado, es un salto al abismo del otro. Y Carol Gilligan, desde la ética del cuidado, nos recordó que no basta con la justicia, necesitamos cuidado. Cuidar es tomarse en serio la fragilidad ajena y permitir que alguien se acerque a la nuestra. No estamos solos porque nos falte amor, estamos solos porque hemos olvidado cómo sostenerlo. Pero podemos recordar, podemos incluso ahora volver a construir comunidad con gestos mínimos, un mensaje honesto, un silencio compartido, una conversación sin agenda, un estoy aquí, que no exija nada a cambio. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor, decía San Juan de la Cruz. Y esa frase antigua como el fuego sigue siendo verdadera. Eric Fromm afirmaba que amar es un arte que debe aprenderse, practicarse, cuidarse como se cuida una planta viva. El amor no es espontáneo, no es instantáneo, pero es posible. Víctor Frank, que encontró sentido en el corazón del horror, escribió: la vida nunca deja de tener sentido, ni siquiera en el sufrimiento. Y tal vez en medio de tanta pérdida de sentido, el vínculo humano sea nuestra brújula secreta. No es una utopía, es un acto político. En un mundo que nos quiere separados, desconfiados, distraídos, hacer comunidad es subversivo. Mirar con empatía es revolucionario. Escuchar sin interrumpir es contracultural. Y nadie va a hacer eso por nosotros, porque nosotros somos quienes lo estamos esperando. Nadie puede florecer en soledad, escribió Martha Nussbaum. Y si florecer es resistir al desierto, entonces
si estamos juntos. Tal vez no se trate de grandes proyectos, tal vez se trate de invitar a alguien a cenar, de apagar el teléfono cuando alguien nos habla, de recordar el cumpleaños de un amigo, de sostener el llanto de alguien sin explicarlo. Tal vez la revolución empieza con ese gesto y si estás viendo esto, tal vez ese gesto empieza contigo. ¿Y tú? ¿Qué pequeño acto de cuidado podrías ofrecer hoy? Tal vez no cambie el mundo, pero tal vez cambie el día de alguien y eso ya es mucho. Si este video te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, pues suscríbete al canal, activa la campanita, compártelo con alguien a quien le haría bien escucharlo. Entre todos podemos volver a tejer los vínculos que el mundo moderno nos enseñó a romper. Yo soy Julián López Palafox y esto fue Perracultura. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.